En esta intervención cuya invitación me hicieron favor de hacerme llegar, escogí un tema que es de actualidad. Es un tema que se ha difundido en 2 semanas pues en todo México y pues en otras partes, ¿verdad? No solamente en México, sino en el extranjero. Básicamente, para que ustedes aprecien que los conocimientos que adquirimos en las escuelas, en las universidades o facultades de derecho, pues obviamente los adquirimos para aplicarlos a los casos concretos y hallar una solución jurídica, científicamente más adecuada. Es por eso la razón o la causa por la que se escogió este tema. Voy a pedir, pues que pongan atención porque la dinámica será la siguiente. Vamos a exponer los hechos, vamos a hacer referencia a algunas evidencias o datos de prueba o pruebas, si fuera el caso de una etapa de juicio, y vamos también a señalar lo relativo a la legislación aplicable. Este hecho se presenta en el estado de Baja California, en el municipio de Mexicali. Es una zona desértica, los que ya conocen por allá, cuyas temperaturas son extremas, una temperatura calurosa que alcanza a veces los 50 grados centígrados y también hace mucho frío, ¿verdad? Son lugares extremosos. Entonces sí les voy a pedir de favor que pongan atención a los hechos que me van a hacer favor de leer a continuación. Entonces vamos a los hechos. En la ciudad de Mexicali, Baja California, murió un niño de 3 años de edad de nombre Vicente N. La causa del fallecimiento fue que permaneció más de 12 horas encerrado en un vehículo bajo temperaturas extremas. El niño perdió la vida debido a un severo golpe de calor que le produjo quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos debido a la exposición prolongada al calor. El día de los hechos, la temperatura dentro del auto en el que se encontraba osciló entre 45 grados centígrados y 50 grados centígrados, superando los 35 grados centígrados registrados al exterior del vehículo. La madre del menor, de nombre Roxana N., fue vinculada a proceso por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual. La madre se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos. Ese hecho originó que olvidara a su hijo en el interior del vehículo. Un día antes de estos hechos, la imputada fue a una reunión y llevó con ella a su hijo, llegando al lugar del evento aproximadamente a las 12 horas, donde estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, y regresaron a su casa más o menos a las 23 horas. La mujer, que como hemos dicho, en la reunión estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, se introduce a su domicilio, realiza varias actividades, entre ellas se bañó y continuó ingiriendo bebidas embriagantes, además de mandar varios comunicados a través de su teléfono celular a diversas personas. Posteriormente, como a las 5 de la mañana, se queda dormida y despierta a mediodía, acordándose de su hijo. Esto es 12 horas después, por lo que comienza a buscarlo dentro de la casa. Y al no encontrarlo, sale y lo localiza en el interior del vehículo. El menor ya no contaba con signos vitales y permanecía el cuerpo del niño sentado en su silla de seguridad del auto. Datos relevantes. El efecto invernadero que se genera al estar encerrado dentro de un vehículo, en solo 10 minutos bajo el sol,
la temperatura interna de un auto puede alcanzar hasta 20 grados, más que la del exterior. Por ejemplo, si afuera hay 38 grados centígrados, el interior puede alcanzar aproximadamente 54 grados centígrados en media hora y hasta 64 grados centígrados en una hora. Vulnerabilidad infantil. El cuerpo de un niño se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el del adulto. Sus órganos pueden fallar cuando la temperatura corporal central alcanza los 40 grados centígrados. Una temperatura de 41 grados centígrados suele ser letal. Falla orgánica. La muerte puede ocurrir cuando la temperatura corporal interna alcanza los 41 grados centígrados, el equivalente a 10 grados Fahrenheit. La víctima. Vicente, un niño de 3 años de edad, presentaba un estado de salud y nutrición ideal según la necropsia, es decir, estaba totalmente sano. Circunstancias. La imputada, Roxana N., regresó a su casa luego de asistir a una reunión y presuntamente, bajo los efectos del alcohol, olvidó al niño atado a su silla de seguridad. A raíz de los problemas familiares con su expareja, presentaba la madre un deterioro emocional. Causa de la muerte. Un severo golpe de calor. El médico legista reportó quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos debido al contacto con las superficies calientes del vehículo. Mensajes de texto. La Fiscalía General del Estado presentó mensajes de semanas y días anteriores enviados por Roxana N. al padre del niño, los cuales fueron interpretados como parte de una dinámica de violencia familiar y presiones utilizando al menor. La Fiscalía General del Estado sostuvo que la evidencia de la existencia de la omisión es que fue provocada por el estado de ebriedad en que se encontraba la madre del niño. El juez señaló que existían elementos suficientes de dolo eventual, pues al colocarse voluntariamente en ese estado, el de ebriedad, aceptó el riesgo de provocar la muerte del niño. Eso lo dice el juez. Normas que considerar del Código Penal del Estado de Baja California. Artículo 12. Acción, omisión y omisión impropia. El delito solo puede realizarse por acción o por omisión. Párrafo primero. En los delitos de resultado material, también responderá del resultado típico producido quien, teniendo el deber jurídico de actuar para evitarlo, no lo impide. Párrafo tercero. Lo que se acaba de leer se llama cláusula de equivalencia. Esa cláusula de equivalencia se relaciona, está en la parte general reglamentada, la cláusula de equivalencia, que dice en los delitos de resultado material será atribuible el resultado a quien omite impedirlo si tenía el deber jurídico de evitarlo, así más o menos dice. Bueno, esta cláusula de equivalencia está en la parte general de los códigos penales y para hallar la tipicidad del delito llamado de omisión impropia o de comisión por omisión, se tiene que relacionar esta cláusula de equivalencia, también se llama de correspondencia, con el tipo penal de delito previsto en la parte especial, concretamente en el caso concreto de homicidio, para que tengamos la fórmula de un homicidio ejecutado en comisión por omisión o bien en omisión impropia. Si no contáramos con esta cláusula de equivalencia o de correspondencia y solamente quisiéramos aplicar lo que establece el tipo penal de la parte especial del Código Penal, pues evidentemente estaríamos vulnerando el principio de legalidad de los delitos, en razón de que la formulación establecida para el delito de homicidio en la parte especial establece que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro.
y privar de la vida a otro, tal como señala esta fórmula, solo se puede llevar a cabo a través de una acción. Entonces, no se podría aplicar exclusivamente o solamente el tipo penal de la parte especial. Para que se trate de una omisión impropia o comisión por omisión, tenemos que relacionar ese tipo de homicidio, tipo penal de homicidio, con esta cláusula de equivalencia de la parte general. Seguimos leyendo. Continuamos con las normas aplicables del Código Penal del Estado de Baja California. Artículo 14. Dolo, culpa y preterintención. Los delitos se pueden realizar dolosa, culposa o preterintencionalmente. Primero, obra dolosamente el que conociendo los elementos objetivos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización de la conducta o hecho descrito por la ley. A ver, esta fórmula que reglamenta el Código Penal del Estado de Baja California proviene de la reforma de los años 80, más o menos como por el año de 1984, al Código Penal Federal. De ahí la retoman los estados de la República en esta parte de la formulación del dolo. Es una fórmula idéntica que se toma de esa modificación o de esa reforma de 1984. Es más, también en esa época se consideró como forma de imputación subjetiva no solo a la conducta dolosa, ni la conducta y la conducta culposa, sino también se agrega lo concerniente a esta discutida o discutible figura de la preterintencionalidad. La Fiscalía General del Estado señala que lo que se actualiza en el caso concreto es la presencia de un dolo eventual y que lo podemos extraer de la fórmula legal, quedando de la siguiente manera. Esto es lo que dice la Fiscalía General del Estado. Sí, a ver, lo que va a leer más adelante, la extracción que hacemos de esa fórmula general que leyó en relación al dolo, que acaban de leer en relación al dolo, es saber cuándo hay dolo eventual de esa fórmula general. A ver, lo leemos. Obra dolosamente el que previendo como posible el resultado típico, acepta la realización de la conducta o hecho descrito por la ley. Fracción segunda. Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o que previó confiando en que no se produciría al infringir un deber de cuidado que las circunstancias y condiciones personales le imponen. Fracción tercera. Obra preterintencionalmente el que causa un resultado típico más grave al querido, si aquel se produce culposamente. El Código Penal italiano de 1930 estableció como una de las formas que hoy conocemos con el nombre de imputación subjetiva a la preterintencionalidad. Es una fórmula añeja, vieja, que toma el Código Penal del Estado de Baja California y que la mayoría de los códigos penales de la República Mexicana, la Ciudad de México y el Código Penal Federal ya no hacen referencia a la llamada preterintencionalidad. La razón fundamental es que el resultado, al actualizarse, se lleva a cabo de manera culposa y en consecuencia, pues la pena aplicable tiene que ser de naturaleza culposa. Eh, Esa es la razón fundamental por la cual se quitó de los códigos penales la llamada preterintención. Y como ven ustedes, pues su antecedente legislativo es el Código Penal Italiano de 1930. Adelante. Artículo 16. Autores y partícipes. Son autores o partícipes del delito cometido según el caso. Fracción primera. Autores directos, los que realicen por sí. Artículo 123. Bueno, yo solamente no quise desglosar toda la forma de autoría y participación, sino solamente
lo que puede ser tomado en cuenta para el caso concreto. Es decir, lo que se acaba de leer se está refiriendo al llamado autor material, también se le llama autor directo o también se le denomina autor inmediato, ¿sí? Entonces, la forma de actuar que se atribuye a esta persona, a la madre del menor, pues es una autoría material, o podemos decir es una autoría inmediata, ¿verdad? Cualquiera de las formas son sinónimos. Adelante. Artículo 123, tipo. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Artículo 124. Punibilidad de homicidio simple. Al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 15 años de prisión. Creo que es todas las normas, ¿no? Bueno, ahora vamos a señalar lo que establece el Ministerio Público. Claro, debemos saber, o ustedes ya saben, que la etapa procesal en que se encuentra es que no sé si hace 2 o 3 días la persona, la mamá del de la víctima, menor de edad, fue vinculada a proceso. Apenas se le vinculó a proceso y claro, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Ha de haber sido una prisión preventiva justificada, me imagino, y si no tengo la información correspondiente. Pero bueno, fue vinculada a proceso eh, al resultar probable autora de la comisión del delito de homicidio realizado en comisión por omisión, o también podemos llamarle omisión impropia, con dolo eventual. Entonces, bueno, pues tal parece que los hechos nos van llevando, nos van diciendo, bueno, pues es una persona, pues dado el conflicto familiar, la violencia familiar en la que está inmersa, los problemas sobre todo que tiene con el excónyuge, creo que están en un proceso de divorcio o ya se divorciaron, donde tienen la custodia compartida de los hijos, donde al tiempo de los hechos el, el excónyuge tenía a su cuidado a dos hijos y la madre pues al menor que tenía 3 años de edad. Entonces todo es un conflicto. La gravedad de los hechos o la alarma social nos llevan a veces pues a que no tomemos en cuenta racionalmente eh, la aplicación de las normas y de la ciencia jurídica. Y es por eso que platicando, pues hace creo que la semana pasada con algunos abogados, pues se decían, no, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Hay que ponerle una pena máxima a esta mujer. Pues se dejan guiar por las emociones y no por las situaciones racionales y jurídicas. Entonces los abogados, pues debemos tener los conocimientos pertinentes para que racionalmente apliquemos las normas y jurídicamente, despojándonos pues de toda emoción o en contra de las personas, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público dice lo siguiente, que la madre del menor, al haber salido de una reunión y que como se dijo en relación a los hechos, se había llevado con ella al menor, a la víctima directa, que podemos llamarla procesalmente, al haberse llevado a la víctima directa a esa reunión, durante la reunión ingirió bebidas embriagantes y al salir de dicho lugar, aquí se dice aproximadamente a las 23 horas, después se dice en otra parte que no, que a las 23 horas es cuando llega a su casa, bueno, pero aproximadamente como a las 23 horas de ese día, vamos a suponer que llegan a su domicilio, regresan a su domicilio. Pero recuerden ustedes que se señala por el propio Ministerio Público que la señora estuvo ingiriendo bebidas embriagantes. Eh, entonces, obviamente cuando salen y cuando se van a dirigir a su casa, pues al niño lo coloca en el asiento trasero, en su asiento de seguridad, pues eh, con toda la prudencia, digamos, y el cuidado debido para que no se pudiera caer. Y bueno, pues ya conduce hasta llegar a su casa.
Cuando llegan a su casa, vamos a suponer que sean a las 23 horas 11 de la noche, desciende la imputada, es decir, la madre del menor, desciende eh, y desciende del carro, cierra el carro, inmediatamente entra a su domicilio y en el interior de su domicilio realiza varias actividades. Entre esas actividades, por ejemplo, se baña, está con el teléfono celular, llevando a cabo algunas conversaciones, enviando mensajes, ingiriendo también bebidas embriagantes, continúa ingiriendo bebidas embriagantes, y total que se queda dormida hasta las 5 de la mañana. Como se queda dormida a las 5 de la mañana, pues se despierta alrededor de las 12 del día, ¿sí? Y al despertarse, pues se acuerda de su hijo y comienza a buscarlo, pues dentro de la casa, porque pues la casa está en silencio, no escucha ningún ruido, lo comienza a buscar, no lo encuentra, sale y se percata que en el interior del vehículo el menor todavía estaba en la parte trasera del vehículo, bueno, ya sin vida, pero todavía sentado en su silla de seguridad. Se dice, de acuerdo al certificado de necropsia que vamos a ver más adelante, que el menor muere debido a un golpe de calor severo, dadas las altas temperaturas que se presentan en la ciudad de Mexicali, Baja California. Y se recalca lo siguiente por el Ministerio Público, que, bueno, pero aquí hay otra situación. Entonces, hay varias cuestiones jurídicas. Esos son los hechos, como hemos dicho, y tenemos que hablar de la comisión por omisión, que ya adelantamos un poquito. Se dice que se realizó el hecho en comisión por omisión y que se llevó a cabo con dolo eventual. Primero, la comisión por omisión. Ya les adelanté a ustedes que hay un principio en el sentido de que solamente a través de una acción o de una omisión se puede cometer un delito. Y que si nos referimos a la omisión tiene dos formas. La omisión que llamamos simple y la llamada comisión por omisión, o bien también se le puede denominar omisión impropia. La omisión simple no produce ningún resultado. Es una obligación una obligación de actuar que se establece en la ley y que se le ordena al ciudadano llevar a cabo algo, ¿sí? Y si no lleva a cabo ese algo que le fue ordenado, pues con ese simple hecho se comete delito. El ejemplo más característico de todo esto es la omisión de auxilio a personas que se encuentran en una situación de peligro. La ley establece que se debe brindar auxilio a una persona que está en situación de peligro. Si no se le brinda el auxilio, ese simple no brindar el auxilio, no cumplir con esa obligación, constituye delito. No interesa para efectos de la omisión simple la situación de la persona que está en peligro, si fallece, si no fallece, si se agrava su salud, etcétera, o los motivos por los cuales está en peligro. No son atribuibles obviamente al sujeto. Lo que se le censura a esta persona es no haber brindado el auxilio. Y claro, de forma alternativa, si no puedes brindar el auxilio, dice la ley, debes dar aviso a la autoridad correspondiente para que ésta tome las medidas necesarias y le proporcionen el auxilio a la persona que está en situación de peligro. Bueno, esa es la omisión simple, también llamada omisión propia. No es por la cual se le acusa a esta persona, sino la otra, la llamada comisión por omisión o bien omisión impropia, que como hemos dicho, esta clase de omisión se lleva a cabo a través de una homologación respecto de los delitos de acción. Los tipos penales están configurados de acción y decíamos hace unos momentos, solo se puede matar a una persona a través de una acción, solo se puede privar de la vida a una persona a través de una omisión.
Pero para aquellos casos en donde una persona esté obligada a evitar la muerte de otra y la podamos responsabilizar en caso de que no haga lo necesario por evitar la muerte, pues se estructura una fórmula de equivalencia o de correspondencia que hemos llamado fórmula de la comisión por omisión, que en términos generales, reitero, consiste en que, incluso dicen las leyes, en los delitos de resultado, es decir, aquellos delitos a que se refiere la parte especial del Código Penal, en aquellos delitos de resultado será atribuible, ¿sí?, el delito o el resultado a quien omita, o sea, impedirlo, a quien no lo impida, si tenía el deber jurídico de evitar dicho resultado. Entonces, la tipicidad en este caso es relacionando jurídicamente esta fórmula de la equivalencia con el tipo penal de la parte especial del delito de homicidio, y en estos términos tendríamos un delito de comisión por omisión. Bueno, entonces la comisión por omisión es la que se le atribuye a esta persona, ¿sí? Y se dice entonces, toda vez que tú eres madre del menor, el deber de garante, porque la comisión por omisión, pues ahí se analiza quién tiene el deber o la calidad de garante. ¿Qué persona es la responsable de preservar o conservar el bien jurídico? ¿Sí? Entonces, bueno, dada la calidad que tienes de ser madre del menor, pues evidentemente tú tienes la calidad de garante, sobre todo tomando en consideración la edad, tiene 3 años el menor, que requería de cuidados especiales porque se encontraba, o generalmente se encuentran, en una situación, si no están cuidados, en una situación de desamparo o desvalidos, si no se pueden valer por sí mismos. Entonces, bueno, requiere de cuidados especiales que en este caso los debió proporcionar la madre. Entonces, ella tiene la calidad de garante. Cualquier afectación a bienes jurídicos del menor en situaciones de peligro que se expusiera que estuviera expuesto en peligro su salud personal o su vida, como en este caso, pues obviamente serán atribuibles a la madre. ¿Por qué? Porque estaba a su cuidado el menor y al haberlo descuidado o dejado en desamparo, pues evidentemente no evitó el resultado típico o de lesiones o de homicidio, como es el caso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se dan todos los requisitos de la comisión por omisión, aparentemente en el caso concreto, ¿sí? Vamos a ver. Y bueno, ella se encontraba al cuidado, mientras el esposo se hallaba al cuidado de los otros 2 hijos, pues la madre da al cuidado del menor, como ya habíamos dicho. Se dice tanto por el Ministerio Público como por el juez que la razón de haber dejado al menor a bordo del vehículo es que se le olvidó a la madre. ¿Y por qué se le olvidó? Pues porque se encontraba pues en una intoxicación alcohólica, ¿verdad? Bueno, pues estaba bajo los efectos del alcohol, del alcohol. Sale ella, cierra el vehículo, se mete a su casa y el niño permanece dentro del vehículo. Y desarrolla actividades diversas como las que hemos señaladas y no recuerda al menor. Es más, sigue ingiriendo bebidas embriagantes. Entonces se dice tanto por el Ministerio Público como por el juez, esa es la razón por la cual se le olvidó el niño en el interior del vehículo y por eso se dio cuenta hasta el día siguiente. El niño murió entre las 9 y 10 de la mañana. Es decir, ella lo encuentra en el interior del vehículo aproximadamente a mediodía. Claro, decimos, si se hubiera despertado un poco antes o no se hubiera dormido y se hubiera dado cuenta que faltaba el menor, pues el menor no hubiera muerto, ¿verdad? Porque los hechos
de la muerte del menor suceden entre las 9 y 10 de la mañana y ella se despierta a mediodía 12 del día. Bueno, ¿cuáles son los datos de prueba con los que se cuentan? Vamos a pedir que me hagan favor de leerlos, los datos de prueba. Es decir, ¿qué tomó en cuenta el Ministerio Público y el juez para vincularla a proceso a la mujer? 1. La entrevista de la imputada, que narra qué es lo que hizo el día de los hechos y cómo fue que olvidó en el interior del carro a su menor hijo. A ver, la versión de los hechos que hemos señalado, de que se fue un día antes a esta reunión, que se llevó al hijo, que ya estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, que ya salieron tarde, que llegó a su casa, esa versión sale de la madre. 2. La declaración de la madre de la imputada, quien refiere lo que su hija le contó. Se toma en consideración cuando ella dice, digamos, la madre del menor dice, cuando me doy cuenta de que el niño está al interior del carro y se encuentra pues sin signos vitales, sin vida, pues lo que hago es llamar por teléfono a mi mamá y le cuento lo que pasó. Y claro, ya después llega la mamá a la casa de la hija y se dan cuenta pues de que el niño está sin vida. Tercero, la declaración del padre biológico del menor. El padre, aprovechando tal vez estas circunstancias y los problemas que tiene pues con la madre del menor, pues narra que han tenido problemas y que incluso desde semanas antes había sido objeto de amenazas, no se refieren concretamente a qué tipo de amenazas, y que incluso iba a utilizar al menor o utilizaba al menor para amenazarlo en el sentido de que podía pasarle algo al menor, eso se dice por el padre, ¿sí? Lo cual también se toma en consideración por la fiscalía para estructurar la supuesta realización del dolo eventual. ¿Qué otra cosa? Cuarto, la diligencia ministerial del levantamiento de cadáver. Bueno, se da parte a la autoridad, llega el Ministerio Público, lleva a cabo la diligencia de levantamiento de cadáver y bueno, intervienen peritos en fotografía, toman fotografías del vehículo, de la posición en que se encontraba el menor y las características del hallazgo y todo eso. ¿Qué más? El dictamen de necropsia, donde se establece que el pequeño pudo morir entre las 9 y 10 horas del sábado 2 de mayo, cuando el termómetro promedio marcaba 35 grados centígrados al exterior y dentro del vehículo aproximadamente unos 45 grados centígrados, por lo que la causa de la muerte del niño se produjo por un severo golpe de calor, presentando quemaduras de primer grado en lesiones musculares compatibles con la exposición a temperaturas extremas de más de 45 grados centígrados dentro del vehículo. ¿Qué más? Sexto, el dictamen en criminalística que establece la mecánica de la muerte del menor. Séptimo, el dictamen en fotografía del vehículo y del lugar donde se fue encontrado el menor, donde efectivamente estaba la silla donde se encontraba el cuerpo de la víctima. Octavo, la descripción médica de las quemaduras que presentó el cuerpo de la víctima. Noveno, la entrevista del padre del niño, que narra la separación de la esposa y la custodia compartida de los hijos, e indica que el día de los hechos la madre estaba al cuidado del menor y él de sus otros dos hijos. ¿Todo? No. Sí, bueno, como estamos empezando el procedimiento, no el proceso, bueno, aunque el Código Nacional habla también de proceso también en esta etapa, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el procedimiento inicia con la audiencia inicial. De acuerdo al Código Nacional sería ya el proceso. Bueno, entonces estos datos se toman en consideración por el Ministerio Público, se exponen al juzgador, este, y bueno, para la vinculación. Una de los argumentos de la defensa, pues es que debe considerarse el hecho como un hecho culposo, dado el olvido
del menor, pero pues, no está acreditada la intención de causarle la muerte. Y en atención a un síndrome que ellos llaman del niño olvidado. Lo cierto es que ese síndrome científicamente pues no está acreditado, ¿no? Es, no sé, es una versión que pues se ha puesto por ahí, no científicamente, sino se ha difundido cuando los padres sobre todo olvidan en el interior de los vehículos a los menores, del síndrome del niño olvidado se dice, pero científicamente no tiene el peso sólido para refutar lo que señala el Ministerio Público. Bueno, y entonces se dice que hay una comisión por omisión. Ah, bueno, perdón, y los artículos concretamente que hacen valer ahí en la audiencia inicial es que se realizó pues una conducta en su modalidad de comisión por omisión, en que la forma de intervención de la madre fue a título de autoría material, en que se llevó a cabo el hecho de manera dolosa, pero concretamente con dolo eventual, y, y bueno, y se hace valer el tipo penal, concretamente el del homicidio, que señala comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, el artículo concretamente 123, y el artículo 124 del Código del Estado establece la punibilidad, que es de 8 a 15 años de prisión. Bueno, lo que debe de interesarnos en este momento es preguntarnos, dada la exposición llevada a cabo por el Ministerio Público, que sería incongruente con lo que vamos a afirmar, y del juzgador, ¿realmente se llevó a cabo una conducta de comisión por omisión o de acción? Si tomamos en cuenta que el dolo, la fórmula general del dolo, consiste en el conocimiento y la voluntad de llevar a cabo los elementos objetivos de un tipo penal, pues en esta fórmula general nos estamos refiriendo al contenido de todas las subespecies o especies de dolo, ¿sí? Dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y dolo eventual. Todas deben compartir estos elementos comunes. El elemento de representación, conocimiento. ¿Qué va a conocer? Los elementos objetivos del tipo penal. ¿En qué se traducen en el caso concreto? Debe conocer o debe saber que con ese comportamiento de haberlo dejado a su menor hijo en el interior del vehículo, es la representación, puede perder la vida. Eso es lo que debió de haberse representado para actuar con dolo la mujer, ¿sí? Y bueno, ante esa representación o previsión, debe aceptar ese resultado en caso de que se produzca. Se le llama dolo eventual porque el resultado eventualmente puede producirse, ¿sí? No necesariamente, sino que pudiera llegar a presentarse ese resultado, por eso se llama dolo eventual. Y bueno, al representarse esa posibilidad la mujer, pues obviamente acepta dicho resultado. Pero esto es incompatible con lo que dice el Ministerio Público y el juez, porque dicen, bueno, lo que pasa es que dejó en el interior del vehículo al menor porque iba en estado de ebriedad y se le olvidó que iba en el interior del vehículo, en el asiento trasero, en su silla de seguridad. Se le olvidó. Entonces, si se le olvidó, quiere decir que subjetivamente la mujer no pensó, no se representó la posibilidad de que estando en esa situación de hallarse en el interior del vehículo, pudiera presentarse su muerte eventualmente y aceptar este resultado. Es evidente que no, ¿verdad? Ahora, si ellos dicen, no, es que si el dolo eventual entonces requiere la representación, pues entonces diremos nosotros, entonces no hay comisión por omisión, porque si dentro del plan global de acción que implica el dolo o que requiere el dolo, el actuar doloso,
si dentro de ese plan general de acción ella tenía esa intención de que el niño muriera, pues evidentemente entonces es una acción. ¿Por qué? Porque lo introduce al vehículo. Eso es una acción. Lo introduce a un vehículo y lo deja ahí esperando a que muera, a que se presente el resultado. Entonces no estaríamos ante un delito de comisión por omisión, estaríamos ante un delito de acción, porque dentro de la finalidad de la persona era que se quedara el menor en el interior del vehículo con la esperanza de que falleciera en las circunstancias en que aconteció ese hecho. Eso es un delito de acción y no habría comisión por omisión. Y sí pudiera haber, tal vez, de acuerdo a al dolo eventual, habría dolo eventual, pero no sería comisión por omisión, sería una acción ejecutada con dolo eventual. Dejo al niño en una situación de riesgo, de peligro, con la esperanza de que pasado mucho tiempo él pueda morir, pues por esta situación de insolación. Claro, tendría que haberse representado tantas horas que iban a transcurrir para que al día siguiente, bajo el rayo del sol en que se encontraba el vehículo, se calentara a tal grado el vehículo y muriera por insolación, lo cual es una tontería, es improbable todo esto, ¿sí? Entonces, es mentira que se haya llevado a cabo, bueno, con dolo eventual. ¿Por qué descartamos el dolo eventual? Porque entonces ella debió haber planeado todo esto hecho, todo este hecho. Dentro de la esfera de su representación debió haber abarcado todas estas circunstancias, lo cual no sucedió. Y no sería una comisión por omisión, sería una acción con dolo eventual. Pero no, ellos dicen, no, los dos afirman, Ministerio Público y juez, lo que sucede es que lo dejó en el interior del vehículo porque se olvidó del niño, porque iba ebria. Entonces se le olvidó y señala el juez incluso, iba ebria y además el estado de ebriedad revela la existencia de dolo eventual porque era previsible la muerte del menor. O sea, bueno, este juez del bienestar, yo creo que ha de ser un juez del bienestar o como le dicen, de acordeón o no sé qué, ni idea tiene de lo que es el dolo eventual, ¿verdad? Es lo malo de pues el régimen actual, donde pues ya todo está echado a perder. Bueno, pero independientemente de las situaciones políticas y de la gente ignorante, como es el juez, que dice que hay dolo eventual porque la señora se embriagó y era previsible que pudiera morir el menor, pues evidentemente no tiene razón. Cuando hace su exposición el juez, más bien se está refiriendo a lo que se llama acción libre en su causa. Es otro instituto jurídico. La acción libre en su causa se presenta cuando una persona se coloca en estado de incapacidad de culpabilidad, es decir, se coloca en estado de inimputabilidad. Vamos a suponer que por la ingesta de alcohol, pues la señora no se acordó de la existencia del niño, estaba en una situación de ebriedad, de alcoholismo, pues ya al haber iniciado desde horas tempranas del día anterior y seguir hasta casi 5 de la mañana del día siguiente, bueno, se encontraba en un estado etílico tremendo. Bueno, entonces dice, bueno, más bien todo esto revela, en todo caso, que ella se colocó en estado de incapacidad, en estado de inimputabilidad, y por eso se le olvidó. Ah, entonces si se le olvidó y se colocó en estado de incapacidad, la llamada acción libre en su causa no fundamenta dolo, sino fundamenta capacidad de responsabilidad, pero nos da pauta para determinar si el comportamiento es doloso o culposo. Ahora bien, si ella está ebria, se le olvida al niño, pues es evidente que no hubo representación alguna respecto del resultado que se iba a presentar. Y entonces, si bien es cierto, tal vez hubo una acción libre en su causa, esto nos sirve eh, para decir, digamos, eh, como una llamada, digamos, como una alerta para decir que que si se colocó en estado de ebriedad, el comportamiento entonces nunca lo quiso realizar, es decir, que se muriera el menor, y en todo caso el resultado sí se le puede atribuir
a título de delito culposo, pero no doloso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces con la culpa? Hemos señalado, para que haya dolo eventual, se requiere conocimiento de las circunstancias objetivas del tipo penal. Es decir, yo sé que estoy matando a una persona. Yo debo saber que mato a una persona. Elemento de representación o cognoscitivo, o también llamado intelectual. Y debo querer, sería dolo directo, o aceptar dolo eventual, el resultado en caso de que se produzca. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama dolo eventual? Porque no hay una seguridad, hay una probabilidad a, cercana o rayando con una certeza, digamos, pero no hay una seguridad absoluta. ¿Se puede o no presentar? Es probable que se pudiera dar la muerte de una persona, pero entonces me tengo que representar necesariamente la muerte de la persona y aceptar el resultado, lo cual no se presentó en esa mujer. En consecuencia, si no se representó y por esa situación de haberse embriagado, violación al deber de cuidado, en este caso consistiría, pues es un comportamiento culposo porque la esencia del comportamiento culposo es la infracción a las normas de cuidado. En su calidad de madre, debió extremar el máximo cuidado con relación al niño de 3 años de edad porque se encontraba en un estado de desprotección, desvalido, etcétera, como ya señalamos. Entonces, dependía de los cuidados extremos de la madre. La madre no se los brindó, ¿por qué? Pues porque se embriagó. Y esto no es intencionalidad, sino es infracción o vulneración a las normas de cuidado que le correspondían a la madre en relación al cuidado que debía tener con relación al niño. Hubo una infracción a las normas de cuidado, pero además, esta infracción a las normas de cuidado se llevó a cabo sin representación, con culpa inconsciente o con culpa sin previsión alguna. Ni siquiera le pasó por la mente a la madre, de acuerdo a lo que narra y a la actividad que desarrolló cuando estaba dentro de la casa, ni siquiera le pasó por la mente que el niño estuviera dentro del vehículo. Se le olvidó por completo al niño. Ni que en su caso corriera riesgo el bien jurídico, salud o vida del menor. Entonces, si bien es cierto, hay una infracción a las normas de cuidado, delito culposo, fue una culpa sin representación. Pero hay otros datos que señalan lo siguiente. Dice, bueno, es que desde que se embriagó, a ver, perdón, dice el padre, no, es que ya me había amenazado con causarle posiblemente algún daño o afectación a mi hijo. Bueno, decimos, vamos a suponer que sí haya existido esa amenaza. En derecho penal lo que se requiere es un dolo actualizado al tiempo de los hechos. Se descarta un dolo antecedente y un dolo subsecuente, es decir, posterior a los hechos, donde posterior a los hechos se presenta el hecho y me alegra, digo, qué bueno que le pasó esto. Yo lo hubiera querido también llevar a cabo. Sí, bueno, pues me estoy conformando con algo que ya sucedió, un dolo posterior o un dolo antecedente. No, tiene que ser un dolo concomitante a los hechos. Esto es válido, convergente al momento de los hechos. Por lo tanto, ese argumento que hace valer también el Ministerio Público de que existían amenazas, mensajes amenazantes de la madre con relación al padre, de que iba a utilizar al menor o que le podía pasar algo al menor, eso se debe descartar. En primer lugar, porque estamos también ante un derecho penal de conducta o hecho, no de autor. No estamos valorando los antecedentes de vida de una persona. No, a ver, estamos enjuiciando ese hecho concreto que realizó. Puede ser un indicio, algún antecedente, pero en el caso concreto, dada la mecánica de los hechos, no tiene relevancia. Si quiso la persona utilizar a su menor como amenaza de causarle un mal al menor para que se arrepintiera el padre o para que el padre sufriera cualquier otra situación, eso no interesa para el caso concreto que estamos
razonando, ¿sí? Ni tampoco un dolo posterior. Entonces, lo que queda es un dolo, en caso de que se hubiera llevado a cabo de forma dolosa, un dolo de los hechos, lo cual, como ya hemos dicho, queda descartado, no hay dolo. En todo caso, hay un comportamiento culposo por infracción a las normas de cuidado. Como decimos siempre, todos tenemos normas que observar, todos tenemos el deber de comportarnos cuidadosamente. Los que vivimos en sociedad, si no nos comportamos de forma diligente o cuidadosa y lesionamos bienes jurídicos, cometemos delitos culposos. Claro, el delito culposo nunca se quiere realizar. En todo caso, hay una representación en la llamada culpa con representación o con previsión, pero nunca se quiere el resultado. Si esto es así en relación a que es un comportamiento culposo, entonces habría formas de solucionar el conflicto. ¿Cuáles serían las formas procesales de solucionar el conflicto? Bueno, en primer lugar, pues sería, por ejemplo, salidas alternas al proceso. ¿Como cuáles salidas alternas? Al ser un delito culposo, un acuerdo reparatorio. Un acuerdo reparatorio entre el representante de la víctima y la defensa o bien la imputada, eh, pues para que mediante ese acuerdo reparatorio se cumple el acuerdo reparatorio y queda sin efecto el proceso penal. O bien una suspensión condicional del proceso, en donde se establecen una serie de condiciones a la persona que debe de cumplirlas en un plazo mínimo de 6 meses o de 3 años, y dentro de ese plazo de condiciones, pues obviamente tiene que reparar, entre otras cosas, el daño y cumplir con las condiciones. Y esto también suspende el proceso y en caso de que se cumplan cabalmente todas las condiciones, se termina el proceso sin que se dicte resolución alguna condenatoria. Es como si no hubiera existido proceso alguno en el acuerdo reparatorio ni en la suspensión condicional del proceso. Otra situación para resolverlo pudiera ser, por ejemplo, em, un criterio de oportunidad. Al ser un delito que no excede de 5 años de prisión, el homicidio culposo, un criterio de oportunidad es el que se lleva a cabo o el que promueve el Ministerio Público, en donde reparándose el daño, pues ni siquiera hay consignación o habiendo consignación o judicialización del hecho, no avanza más allá y se da por resuelto el asunto. Otra solución procesal sería el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado se tiene que reparar el daño, admitir allí sí la responsabilidad, la persona, declararse responsable de ese hecho y aceptar la pena que le proponga el Ministerio Público. Claro, la pena que se le puede imponer en caso de procedimiento abreviado es una que puede llegar más bien el máximo de reducción, es hasta un tercio en relación a la pena en relación a la pena mínima. Perdón, disminuir un tercio de la pena mínima, ¿sí? Entonces, si estamos en el caso de 8 años, el mínimo, a 15, pues tenemos que reducir un tercio como máximo a 8 años y esa sería la pena del procedimiento abreviado. Claro, generalmente nunca ofrecen el máximo de reducción de la pena mínima, sino establecen pues, pues disminuciones no tan grandes. Pudiera ser, no sé, un año, unos meses, etcétera. Pero aquí sí tendría que salir responsable la persona. Ahora bien, otra solución procesal sería lo que dispone el código, lo disponen todos los códigos generalmente, el código penal del estado de Baja California, que consiste en la llamada pena natural. La llamada pena natural se da cuando pues es y se considera irracional, notoriamente innecesario y irracional la imposición de una pena.
¿Por qué situación? Aquí dice el artículo 73, dice lo siguiente del Código del Estado. Innecesariedad de la pena. Cuando el agente, por razón del delito cometido o por sus circunstancias personales, se encuentra en condiciones físicas o psíquicas tales que haga notoriamente innecesaria e irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de la libertad, el juez de control o tribunal de enjuiciamiento podrá prescindir de ella. Claro, el juez de control, ¿por qué? Porque el juez de control conoce del procedimiento abreviado o el tribunal de enjuiciamiento en caso de que pues, se transcurra por todas las etapas del procedimiento y se llegue a la etapa de juicio y a una sentencia condenatoria. Bueno, la pena que se puede imponer pues se puede más bien dejar de imponer por ser notoriamente innecesaria e irracional su imposición. ¿Y por qué resultaría en esas circunstancias de innecesaria o irracional la imposición de la pena? Pues precisamente porque qué mayor dolor para la madre que produjo el resultado o por su culpa se produjo el resultado, la muerte del menor, su hijo, que precisamente haber perdido pues a su pequeño hijo, imponerle una pena que pudiera llegar hasta 5 años de prisión, pues es notoriamente innecesario e irracional dada la pérdida que sufrió el propio sujeto activo del delito. En conclusión, o redondeando todo esto, el dictado del auto de vinculación a proceso que se llevó a cabo hace unos días está totalmente hecho con los pies. Se advierte la calidad jurídica de la persona que resuelve el caso concreto, porque ni idea tiene de las categorías científicas y dogmáticas del derecho penal, ni siquiera idea tiene. Y claro, es un caso que los medios masivos de comunicación pues están sobre la noticia y es claro que de haber resuelto de forma diferente y de haber acusado el Ministerio Público de forma distinta, pues hubiera habido una crítica tremenda. Ya les digo a ustedes, si los propios abogados señalan que está bien el auto de vinculación a proceso porque pues, no tienen el rigor técnico científico para analizar las cosas, pues ¿qué esperamos de la sociedad no letrada en derecho o de los medios de comunicación? Entonces, la condena de antemano a través de los medios de comunicación, pues hacía que actuara el Ministerio Público y el juez de la forma que lo hizo, además de la ignorancia que revelan sus argumentos, porque los presupuestos fácticos en que se basan, en lugar de reafirmar sus conclusiones jurídicas, pues sirven estos argumentos para rebatir o estos elementos fácticos para rebatir esas conclusiones jurídicas. Entonces, no es cierto que, que se haya llevado el delito con dolo eventual. Y otra prueba extrema para reafirmar nuestra conclusión. Vamos a suponer que se llevó a cabo el hecho de manera dolosa, con dolo eventual se dice. Bueno, si se llevó a cabo en esos términos, entonces, ¿qué hacemos con lo establecido en el Código Penal del Estado en relación a una figura jurídica del homicidio cometido a ascendientes o descendientes consanguíneos? Yo le diría al Ministerio Público y al juez, si usted está aceptando que el hecho se llevó a cabo de forma dolosa, ¿por qué no aplica entonces el tipo penal de homicidio llevado a cabo en contra de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta? Porque en este caso se está presentando la tipicidad de ese hecho. Se da la relación de parentesco entre sujeto activo y sujeto pasivo, ¿verdad? Y donde se dice, se afirma que la mujer con dolo eventual privó de la vida a su menor. Entonces, también estaríamos ante ese supuesto. Si la madre se representó que colocándolo en peligro, no sacándolo del automóvil al menor,
colocándolo en peligro para su salud personal o su vida, se representó que podía perder, que podía perder la vida, que podía morir el menor, pues entonces tiene conocimiento cabal de la relación de parentesco y quiere que muera en esas circunstancias el menor. En consecuencia, la norma aplicable no sería el tipo básico de homicidio llevado a cabo en comisión por omisión, sino sería el tipo que nosotros a nivel federal y de la Ciudad de México llamamos homicidio en atención a una relación o parentesco, ¿sí? Que es un tipo especial cualificado que establece una pena mucho mayor que la que se está estableciendo para el homicidio simple por el que fue vinculada la persona, que es de 8 a 15 años. En este caso, la pena máxima, creo que la pena, perdón, es de 30 a 60 años. Entonces diríamos, si usted está convencido que el actuar de la señora es doloso, pues entonces aplique este tipo penal, porque los presupuestos de los requisitos objetivos del tipo están establecidos ahí. Querer privar de la vida a un descendiente consanguíneo en línea recta. Evidentemente, pues no lo pueden hacer, ¿verdad? O sea, en primero porque o no se dan cuenta, o si se dan cuenta, dicen, bueno, pues ¿por qué vamos a agravar más la situación? Mejor vamos a dejarlo en homicidio simple, en comisión por omisión y con dolo directo. Y bueno, llegado el momento de impugnaciones y de amparos, pues a la larga va a salir esta persona, claro, si no le toca allí tribunales del bienestar, ¿verdad? A la larga va a salir esta persona y bueno, pues se decretará un homicidio culposo y se resolverá el asunto. En vía de mientras, la presión política y la presión social y de medios de comunicación hay que tenerla adentro. Así se procede en México, lamentablemente. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Algo que no haya quedado entendido? ¿Alguna aportación? Un comentario, doctor. Cuando yo Sí. cursaba la carrera allá en CEU, Ujú. con los maestros Raúl Carrancay Rivas y los penalistas, pues nos dejaban muy claro lo que era lo doloso y lo culposo. Pues después ¿Con quién cambió me dijo que estudió? en CEU, en Ciudad ¿Pero Universitaria, en con la Facultad quién? de Derecho, con el maestro Raúl Carrancay Rivas. Ah, caray. Bueno, y sí aprendió, ¿verdad? Pues algo. Ah, bueno, a ver, dígame. Pero la cuestión es que lo doloso y lo culposo nos dejaban claro, ¿no? Pero después Ujú. empezaron que comisión por omisión y comisión de esto y comisión del otro. No era tan complicado porque en ese entonces o era culposo o era doloso. Y ahora ¿En qué han año hecho fue todo que este cursó tipo de usted? análisis. ¿Manda usted? ¿En qué año cursó maestro la carrera? De 1983 a 1989. Bueno, nada más una acotación. Mire, esto de omisión simple, omisión impropia, comisión por omisión, que equivale a lo mismo, pues son doctrinas que provienen más o menos de los años 30, Sí, si no es que antes, a la fecha, sí. que lamentablemente no se exponían o no se enseñaban eh, con el rigor científico que requiere una licenciatura. Entonces, el hecho de que no nos las hayan enseñado no significa que no existieran. Claro, no estoy de acuerdo. La Ujú. cuestión es que ahora toda esta situación que yo creo que es con toda la visión correcta de que llegaran estas teorías, ha provocado también esta situación de que políticamente se aprovecha para estar dando interpretaciones inadecuadas. Y a veces esto cuando yo me queda muy claro, esto es doloso y esto es culposo. Y ahora Sí, todo ese tipo de análisis y de reflexión, pues nos deja a veces al contrario en estado de indefensión porque ahora un juez hace lo que quiere en su criterio, ¿no? sí, 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 tiene razón en parte. Sí, y sobre todo si no se conoce, ¿no? Como actualmente sucede en la judicatura, lamentablemente. Compañeros, ¿alguien más? ¿Alguna opinión? Algo que tal vez no estén de acuerdo, pues es válido. No estamos de acuerdo y y exponemos las razones por las cuales no estamos de acuerdo. No hay que dejarnos llevarnos por la emotividad, ¿verdad?
O sea, hay que centrar las cosas de forma racional y jurídica. Entonces, si nos dejamos llevar, como he dicho, aquí pues en todo México incluso, por la situación de que es un niño, de que sufrió quemaduras graves, de que cómo es posible que una mujer lo haya descuidado siendo su propia madre, que debió atenderlo, etcétera, y que merece un castigo severo, pues no, eso no es jurídico. Por eso los jueces tienen que despojarse de todas estas situaciones que, que pudieran influir sobre su conocimiento, a veces dicen criterio, y aplicar exactamente la ciencia jurídica, sino que me late o que qué mujer tan desobligada hay que castigarla severamente. No, eso no, se aplica el derecho ya, ¿sí? Bueno, ese sería mi punto de vista. ¿Alguna otra opinión, compañeros? Bueno, si no es así, pues les agradezco su atención y, y bueno, pues próximamente, si es que me invitan en alguna otra ocasión, pues nos veremos a través de esta vía. Gracias.